¿Qué tal, amigos? Les saluda Ángel Taza, siervo de Jesucristo, y ahora vengo a tratar de responder unas preguntas que siempre nos hacen en redes sociales también a menudo, y es cómo identificar un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro. Y bueno, algunas consideraciones para responder a esa pregunta humildemente es que primero hay que tener discernimiento del Espíritu Santo. Y déjame decirte, mi amigo, que ese discernimiento no es, como mucho se cree en la cultura, que es un presentimiento místico, es un don místico, es una corazonada, algo tan subjetivo. No, déjame decirte que el discernimiento del Espíritu Santo para poder detectar, discernir, identificar un falso maestro, un falso apóstol, un falso profeta, es inseparable del conocimiento que tengas de la Sagrada Escritura, la Biblia. Porque para identificar un falso maestro es necesario identificar cuál es una falsa enseñanza, un falso evangelio. Y para ello necesitaremos un estándar, ¿no? No podríamos identificar una línea que está torcida si no tuviéramos como referencia una línea recta. Y todo lo filtrarías, lo permearías en concordancia con esa línea recta para saber qué línea está desviada. Con el Evangelio ocurre lo mismo. Nuestro estándar de medida es identificar cuál es el Evangelio verdadero. Y déjame decirte, mi hermano, que para identificar el Evangelio verdadero se necesita discernimiento del Espíritu Santo, pero acorde o de la mano con el estudio y conocimiento que tengas de la Escritura, de la palabra. Porque el Evangelio verdadero está en la palabra de Dios. El Evangelio verdadero es aquel que predicó el Señor Jesucristo en cada uno de los Evangelios, como está ahí descrito. Y podemos ver que el verdadero Evangelio predicado por Cristo es que Dios se hizo carne, vino al mundo en forma de hombre y se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 10. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que Jesús, como podemos verlo en los evangelios, Él hace indicaciones a sus seguidores: id y predicar. Desde Juan el Bautista, pasando por Cristo, pasando por Pedro, por Pablo, por Juan, por el apóstol Santiago, predicaban el arrepentimiento, que el reino de los cielos se había acercado a través de la persona de Cristo, que ya es hora, que ya es tiempo, que el reino de los cielos se ha acercado a través de la persona de Cristo, perfectamente hombre y perfectamente Dios, y que es necesario que todos en el mundo nos arrepintamos para poder escapar del juicio justo de un Dios santo, que solamente, y no por observancias de la ley, ni por observancias ni ceremonias religiosas, no hay forma que podamos ser salvos sino a través de nuestro Salvador Jesucristo. Ello lo podemos ver, mi querido hermano, en los 4 evangelios. Ello podemos ver en las cartas de los apóstoles y todo el Nuevo Testamento, tanto como el mensaje de los profetas del Antiguo. Esa es la regla estándar, el cual medir, identificar y permear cualquier enseñanza de cualquier maestro. Pablo lo dice en su carta de Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, que ellos ya enseñaron todo. Y dice: si mañana más tarde viniera un ángel del cielo, viniera un enviado, viniera una virgen, se apareciera un nuevo profeta, trayendo una revelación, como lo suelen llamar, fresca, una revelación nueva, un evangelio distinto, un mensaje distinto del que ya está predicado y descrito en el Nuevo Testamento, si es distinto, si suprime cosas que ellos enseñaron, o sea, si omiten cosas, ¿como qué? Como hablar de pecado, como hablar del infierno, porque los apóstoles de Cristo hablaron del infierno, como hablar de la ira venidera, porque todos hemos pecado, del juicio justo, del Dios santo, del final de los tiempos. Si un maestro, un apóstol, un profeta no habla de ello, lo más probable es que es un falso maestro.
porque la palabra también dice que no podemos quitarle cosas al Evangelio, ni la Escritura, ni aumentarle. Si vemos que en este tiempo, a la luz de la Escritura, mi querido hermano, aumentan o hacen adiciones del mensaje que está descrito en la palabra, que el que está descrito en la palabra y que no predicaron ni Cristo, ni le hicieron énfasis los apóstoles, como mensaje nuclear, fundamental del Evangelio, también es anatema. Adiciones o cosas aumentadas como que predicación de la prosperidad material, el Evangelio de la prosperidad, del éxito material en esta vida. Es un mensaje que a la luz de la Escritura, por ninguno de los lados, ves que eso se predicaba en el Nuevo Testamento. Están aumentando, o que el ser humano caído como nosotros, tenemos autoridad en nuestra boca para declarar y hacer que las cosas sucedan. Cuando la palabra, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, nos dice que el que tiene esa palabra de poder es Jesucristo. O sea, si esa nueva revelación que traen aumenta cosas al Evangelio ya establecido en la Escritura, o omiten cosas o aumentan cosas, está dando una falsa enseñanza, por lo tanto es un falso maestro. Aún así, en su ministerio se vean señales y prodigios. Ya lo decía Martín Lutero cuando dijo que toda doctrina que no encuadre dentro de las Escrituras debe ser rechazado, aunque haga llover milagros todos los días. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque las señales no es sinónimo que sean hombres de Dios o mujeres de Dios, sino la doctrina y la enseñanza conforme a la Escritura. Eso es lo que define un falso de verdadero maestro, un siervo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4, y también los versículos 3 y 14, habla que también ya en ese tiempo, como ahora, existen falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan y se mimetizan muy parecido a un siervo de Cristo. Así dice, obreros fraudulentos, y no es sorpresa ni maravilla, dice, porque el mismo Satanás se hace pasar como ángel de luz y no lo es. Las señales y prodigios también seguirán al hijo de maldad, al inicuo, como lo hizo la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5, dicen que trastornan la doctrina, causan divisiones, son falsos maestros, falsos apóstoles, que causan división en el pueblo de Dios, y que solamente lo que hacen es, esos versículos que les he brindado hacen es engañar a los ingenuos, a los inexpertos en la palabra. Dice, por eso les insto, es necesario estudiar la palabra de Dios, y sirven ellos a sus propios fines, a sus propios estómagos, como lo dice también en el libro de Romanos. Les motivo a que seamos como los bereanos, como dice en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que ellos, cuando un predicador, un maestro venía a enseñarles, ellos después iban a la Escritura para cotejar si aquello que había predicado ese maestro estaba conforme a la Escritura, para ver si era cierto. Hay que ser diligentes, hermano, no negligentes. El pueblo de Dios está padeciendo mucho por falsos maestros que seducen, ¿no? Como dice también la palabra, porque seducen, porque lanzan palabras y frases que el oído, comezón de oído, quiere oír, pero no buscan, que buscan simplemente enriquecerse con la fe del pueblo de Dios y exaltar, empoderar la figura del hombre, y no buscan la gloria de Dios. El Evangelio verdadero busca que toda la gloria, la honra, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos sea para Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, querido hermano, eso fue todo por mi parte. Te pido que medites en la palabra de Dios y que la estudies. Punto de partida, los versículos que te he brindado, pero de manera general la Escritura, los 4 evangelios, y qué enseñó Jesucristo en esos 4 evangelios, cómo predicaba Cristo, y las cartas de los apóstoles, que enseñaban y que predicaban ellos. Y tenemos que ceñirnos a la palabra, y así podremos ser fieles a la palabra de Dios, y podemos discernir a un falso maestro y a alguna congregación que no nos convenga de repente asistir. Ha sido todo por mi parte.
Fue Ángel Taza, siervo de Jesucristo. Nos veremos más adelante con más contenido. Que Dios te bendiga.